No voy a volver a dar las gracias por la invitación, porque ya fui en la constitución previa, pero quiero nuevamente decir ustedes. Esta es la agenda para mi discusión ahora de Sierra Orejuela, la introducción, los dispositivos, los Watchman y Amulet, la selección apropiada del paciente, cómo se hace, el procedimiento, seguirlo paso a paso, el seguimiento del paciente, la importancia de la ecografía y las conclusiones finales. Sin duda, los strokes secundarios a fibrilación auricular son una pesadilla que hemos visto todas en la práctica clínica ordinaria. La fibrilación auricular aproximadamente compromete 1% de la población mundial. Los strokes son relativamente infrecuentes en estos pacientes hoy en día con anticoagulación, pero la anticoagulación también es una enfermedad que conlleva riesgo hemorrágico. Y hay que estar pendiente que estos pacientes tienen también algunas complicaciones asociadas. El 90% de los strokes proviene de la auricular izquierda, del paciente con fibrilación auricular no regular, y los pacientes con valvular aproximadamente el 70% de los casos. Estos pacientes con fibrilación auricular no regular tienen 5 veces más riesgo de stroke. Aproximadamente la mitad de estos pacientes que hacen un stroke son stroke que quedan con déficit permanente, porque los ACV son de muy gran tamaño, y usualmente estos pacientes tienen peor sobrevida cuando tienen fibrilación auricular y han tenido una ACV previa. Desde el PROTECT-AF, que se publicó hace unos años atrás y fue publicada su data extendida en el 2014, está demostrado que cuando se compara el paciente con JAK2, los pacientes en anticoagulación con warfarina versus los pacientes con Watchman device, estos pacientes tienen la misma tasa de stroke en el seguimiento. Pero adicionalmente a eso, los pacientes con el dispositivo Watchman tienen una reducción importante de eventos secundarios en el seguimiento y sobre todo tienen una reducción con un de 10-18 de mortalidad total en el seguimiento. A partir de esta data, la FDA sometió por tercera discusión, después de este trabajo viviente publicado en JAMA, sometió a tercera discusión la aprobación del test de device en la práctica rutinaria de cardiología para pacientes que tengan contraindicación para anticoagulación, y fue sometido a discusión por FDA y fue aprobado entonces. Desde hace muchos años, de todas maneras, está siendo estudiado, implantado en Europa y en América Latina. Nosotros también tenemos muchos años antes que en los Estados Unidos fuera aprobado el dispositivo. Los dos dispositivos que hay de cierre hoy en día percutâneos son estos dos, hay muchos más en investigación, pero los dos que más o menos comercialmente están, con los que tengo experiencia, son con estos, Watchman y Amulet. El Watchman tiene un tornillo, tiene una forma triangular, tiene un tornillo central donde se ubica el sistema de liberación, está cubierto de PTFE, y es muy importante siempre ver ese tornillo, y voy a explicar por qué. Los tamaños del dispositivo van 21, 24, 27 y 30, y siempre recuerden que como un plot, siempre los plots tienen que sobredimensionarlo 8 a 20% del tamaño del orificio. O sea, si el orificio mide 8 milímetros, hay que poner un dispositivo que mida 12 milímetros. Si el orificio mide 10 milímetros, hay que sobredimensionar y poner 12. Igual, todos los plots, en fuga, en lo que sea, más o menos hay que sobredimensionar entre 8 a 20 milímetros, más aproximadamente. Este tiene forma casi cuadrada, esa es una desventaja del dispositivo porque se puede meter en cualquier lóbulo y requiere Optium de 17 a 30 milímetros aproximadamente. El Amulet tiene un disco externo y tiene un lóbulo. El lóbulo tiene que ser aproximadamente 3 a 5 milímetros más grande que la dimensión máxima de la orejuela para poder seleccionar el dispositivo. Es muy importante tener estas medidas en la cabeza, es muy sencillo tenerlas, pero hay que tenerlas siempre presentes para poder seleccionar el device apropiado. Estos dispositivos van de 18 a 34, pueden utilizarse en orejuelas un poquito más grandes que el Watchman y tienen algunas ventajas adicionales que voy a comentar después. Las imágenes previas del procedimiento, el transesofágico es esencial para descartar primero trombos. Hay que hacer el mapeo de la orejuela desde 0 hasta 180 grados y en cada 30 o 45 grados ir midiendo el tamaño de la orejuela, como vamos a imaginar. Hay que descartar que en el seno oblicuo no tenga líquido, siempre hay que verlo, de tener como una huella digital para poderlo comparar en el seguimiento, es muy importante eso. Y hay que descartar que no tenga trombo, sludge o contraste frontal muy denso, porque en estos contextos del paciente tiene que estar contraindicado colocar un device. Hay que medirlo en el Watchman 0,45, 90 y 135 grados. Hay que hacer mediciones en diástole, en sístole, donde el diámetro es mayor. Es muy importante reproducir estas medidas siempre y tomar la medida mayor es muy importante. Recuerden que usualmente el orificio de la orejuela no es un orificio circular, sino un orificio usualmente ovoidal.
mediciones para ángulos son un poco diferentes. Hay que tomarlas desde el óptimo a 10 milímetros arriba en la crista, en el ridge, y 5 milímetros abajo en donde está la arteria circunfleja. Hay que medirlo tanto en orejuelografía como en la ecografía. Es muy importante en el Watchman que la orejuela no sea chata, o sea, que la orejuela tenga mucha profundidad, por ejemplo, más de 10 o 12 milímetros de profundidad. Ya vamos a explicar esto, ¿por qué? En el eco tridimensional se pueden hacer las mediciones, tanto en eje largo como en eje corto, y a pesar de que está publicado que la subestimación del eco 2D es bastante importante, en mi práctica rutinaria, que hago esto más o menos relativamente frecuente, he notado que usualmente lo que yo hago es subestimarlo con el eco 3D. Hay que ver la forma de la orejuela, porque las formas de coliflor, que son chatas, pueden impedir que el dispositivo sea desplegado dentro de la orejuela y pueda comprometer la liberación dentro de la orejuela. Las alitas de pollo, cactus y manga abiertos son usualmente muy sencillas de colocar, pero hay que tener muy en cuenta cuando tienen forma de coliflor, que son bastante extrañas, son aproximadamente 3% de las formas orejuelas, como ven allí, pero todas las formas que no son alitas de pollo aumentan el riesgo de stroke en forma significativa independientemente del chat vascular. Esa es otra cosa, otro dato aparte para la conferencia. Es muy importante saber si hay divertículos asociados en el óptimo, ya que esto puede permitir la luxación o embolización del dispositivo, y hay que tener muy en cuenta cuando se haga el eco describirlos en forma sincera, cierta. Otra cosa que hay que tener en cuenta, ya Héctor presentó un caso con una perforación de la guía de la orejuela. La orejuela es translúcida, es como un papel celofán. Usualmente puede tener 1 o 2 milímetros, pero en algunos casos esto puede ser hasta translúcido y puede ver la sangre en cirugía pasar a través de ella y verla correr. Es muy importante que puedas perforar la orejuela con estos dispositivos, y una de las complicaciones puede ser taponamiento cardíaco. Hay orejuelas extremadamente pequeñas como esta que es imposible meterle un dispositivo porque son extremadamente pequeñas y no se pueden abarcar, a pesar de tener presiones auriculares muy altas, como en este caso una estenosis mitral, con una orejuela extremadamente chiquita. Es muy importante que en el paso del procedimiento primero hacer la punción transeptal, lo cual es crítico. La punción transeptal hay que hacerla, hay que hacerla posterior, y la necesidad de hacerla posterior es esta. El device tiene que liberarse en forma coaxial o transversal al óptimo. Si la punción es anterior, es imposible liberar el dispositivo coaxial al óptimo de la orejuela, como lo pueden ver acá. Este es el caso de una punción posterior, usualmente lleva el segmento posterior, lo cierra completamente el segmento anterior, pero cuando la punción es anterior, el dispositivo se va hacia el lóbulo anterior y no obstruye el lóbulo posterior, como lo pueden ver aquí. En venezolano es como quedar casi corneto, como quedar así como doblado. Entonces, en este caso, el dispositivo no está bien colocado, el dispositivo puede embolizar y hay que recolocarlo en este sentido. Estas funciones anteriores no se pueden hacer porque el dispositivo no se puede liberar en forma coaxial al óptimo de la orejuela. En el caso de la punción posterior, tú puedes tener una punción posterior, pero el device te puede rotar también, como en este caso, un caso nuestro. Creo que fue el tercer caso que hicimos. Se puede ver como el dispositivo no está tapando el lóbulo posterior. Hay que tener mucho cuidado con la liberación. Las personas que son electrofisiólogos habitualmente liberar block es termodinámica, pero el block habitualmente tienen que dar la mano quieta y liberar el dispositivo, desenfundar el dispositivo. Es muy complejo para nosotros, hemos tenido la experiencia con las dos personas, pero me va muy bien con el dinamita, a pesar de que los productos de hábiles son electrofisiólogos, pero trabajamos bien con ambos. Pero hay que tener muy en cuenta que la liberación de esto hay que hacerlo con mucho cuidado. No hay que empujar el dispositivo porque puedes perforar el papel celofán de la pared de la orejuela y puede tener taponamiento. No avanzar el dispositivo es muy importante, no empujar hacia adelante, sin simplemente liberarle y secundarlo, sin tratar de reposicionarlo en el momento. Hay que buscar la posición adecuada, la estabilidad y la compresión del dispositivo. Es muy importante ver los hombros del device, muy importante ver eso, y ver el tornillo. Ya vamos a explicar. Hay que hacer una tracción como una mini Minnesota con el Watchman, simplemente tratar de jalar un poco, y el debe recolocarse dentro de la orejuela izquierda. Como en este caso, como estamos viendo, siempre viendo el tornillo. Hay que ver el tornillo. Si no vemos el tornillo está mal. Una forma incorrecta es que el device está lujado fuera y simplemente la mini Minnesota puede sacarlo fuera de la orejuela. Hay que ver, perdón,
hay que medir siempre la compresión de hombro a hombro, hay que ver el tornillo y medir que si pusiste un 24, la compresión tiene que ser de 8,20, o sea, tiene que medir 20, 22 milímetros. Si pusiste un 27, tiene que medir 25 o 23 milímetros, o sea, el dispositivo tiene que acortar el tamaño de sus hombros y hay que ver el tornillo. Si no ven el tornillo, no pueden medir el tamaño de los hombros. Es muy importante. Entonces, el tornillo siempre visible, medir el tamaño de los hombros. No lo pueden medir como está en el extremo derecho de la lámina, porque está en forma incorrectamente medido la compresión del dispositivo. Hay que ver que haga fugas periclotésicas. Las fugas mayores de 5 milímetros son fugas usualmente muy grandes. Hay que reposicionar el device cuando las fugas son mayores de 5 milímetros. Fugas menores de 5 milímetros, el device puede quedar ahí colocado en ese sitio. Hay que también cotejarlo con angiografía, o sea, con una holografía, una vértebra del device, lo cual usualmente es un problema porque pueden ver que la orejuela está completamente excluida de la orejuela izquierda. Puede haber liberaciones inapropiadas, por ejemplo, liberaciones muy proximales que quedan fuera del óptimo de la orejuela izquierda, lo cual puede llevar a exposición, y las compresiones son usualmente menores a 8 milímetros de un device muy inestable que puede embolizar rápidamente. Y lo que vemos más frecuentemente es esto, que el device, sobre todo en Watchman, que se queda metido dentro de una trabécula o dentro de un lóbulo de la orejuela. Recuerden que la mitad de la orejuela tienen 2 o 3 o más lóbulos, entonces se puede quedar un lóbulo, no puede expandirse por completo y no puede cerrar el óptimo de la orejuela en forma completa. Este es uno de los problemas de este dispositivo, hay que liberarlo siempre en el óptimo para tratar de cubrir todos los lóbulos. En este caso, por ejemplo, el lóbulo posterior no está cubierto. En este caso hay que reposicionar el device, volverlo a colocar para evitar el problema de la embolización. En el árbitro es un poco diferente, van a recordar algunas reglas mnemotécnicas. El lóbulo parece una rueda, una llanta vacía, tiene que parecer una llanta vacía, y el disco parecer como un sombrero de, me quedan 3 minutos, como un sombrero de mexicano, de charro mexicano. Entonces, tiene que quedar llanta vacía, sombrero de charro mexicano y ambos separados. Y el lóbulo metido dentro de la circunferencia. Si eso pasa, todo va bien. Entonces vamos a ver. ¿Lo liberamos? ¿Lo liberamos? No aparece. Primero, está metido dentro del ridge. El caucho no lo veo. El charro mexicano menos. Parece un disco volador, un óptimo. Entonces mejor nos quitamos de ahí, no vamos de ahí porque probablemente vamos a tener un problema grave si lo soltamos ahí. Vámonos así. La rueda está vacía, la llanta está vacía, el charro mexicano están separados los dos y el lóbulo, que es la rueda, está metida dentro de la orejuela. Así está mejor, así lo podemos liberar. Esta forma no debe ser nada llamativas, está publicada esta forma de 8, se ven estos dispositivos, no tengan miedo con esto, busquen los planos usuales donde se libera, y esto puede ocurrir que vean esa forma de 8 a pesar de que el dispositivo esté bien colocado. La evaluación tardía incluye la visualización de trombos. En el seguimiento parece que hay que hacer un eco a los 45 y los 90 días, por lo menos en Watchman, y la formación de trombos puede ir hasta un 5% en algunas series. Estos pacientes tienen que recomenzar warfarina, reevaluarse nuevamente en 1 o 2 meses para ver si ese trombo se disolvió de ahí. En conclusión, el cierre de orejuela izquierda es una estrategia creciente en el laboratorio de hemodinamia, no tan creciente como quisiéramos. En nuestros países, donde el tratamiento de la antipoblación es bastante irregular, por cultura de los pacientes, probablemente tenga un nicho más importante que en aquellos pacientes que tienen seguimiento y que no tienen complicaciones con la indicación con la antipoblación. El tratamiento con antipoblantes en forma estrecha sigue teniendo riesgos de hemorragias bastante importantes. El Watchman puede reducir la mortalidad cardiovascular total después del estudio PROTECT-AF y la publicación de Bill Reddy en JAMA del año 2014. El Watchman no es inferior a warfarina en cuanto a recurrencia de hitos isquémicos. Para seleccionar al paciente se requiere un eco transesofágico de forma apropiada. El dispositivo tiene que ser sobredimensionado como todo plug, aproximadamente 10 a 20% del tamaño del orificio máximo de la orejuela izquierda. Igual también 3 a 5 milímetros con el Amulet. La punción transeptal es crítica y tiene que ser posterior para entrar coaxial al óptimo de la orejuela izquierda. Los trombos en el dispositivo pueden ir de 2 a 5% de los casos.
Los resultados de Weichmann lamentablemente no son extrapolables todavía a Amulet. Hace falta un estudio multicéntrico para tener aprobación de Amulet en Estados Unidos por el FDA. Eso falta un tiempo para que eso se logre y se requiere formar un equipo de trabajo de cardiólogos que sepan de imágenes e intervenciones para poder crear un buen ambiente de trabajo óptimo con electrofisiólogos o con cardiólogos intervencionistas que se dediquen al cierre de la izquierda. Gracias.